La semana pasada estuvimos hablando del tiempo en que nos enseñaban en la escuela que la creación era perfecta. Yo recuerdo que mis maestros de la escuela, no de la escuela dominical, de la escuela y también de la escuela dominical, decían que el universo era tan perfecto como un cronómetro. Yo recuerdo un maestro que tenía un cronómetro, lo mostraba en la iglesia. Decía, ¿ven cómo funciona este cronómetro? Mejor funciona el universo, mejor funciona el sistema solar, mejor funcionan los distintos planetas ubicándose siempre en el lugar previsto de acuerdo a los cálculos de los astrónomos, etc. En el universo no hay choques, en el universo no hay problemas, en el universo no hay desorden, en el universo no hay caos. Ese era el discurso que escuchábamos cuando yo era niño, hace miles de años. Pero era verdad, eso es lo que se decía, la manera como se definía el mundo a nuestro alrededor. Hasta los poetas hablaban de un mundo así, los predicadores hablaban de un mundo así. Los predicadores hablaban en las esquinas de la ciudad, o aquí cerca en la esquina del Parque Independencia, alguna de las esquinas más cercanas, mostrando siempre el reloj para decir, el universo es tan perfecto como un reloj. Hasta que descubrimos que todo eso no era verdad. Que habíamos inventado un mundo diferente, que el universo no es exacto, que el universo no es perfecto, que las galaxias viven en permanente desorden, que los cometas chocan con otros astros, que los cálculos muchas veces fallan, que hay estrellas que estallan y se transforman en novas y en supernovas, que hay algunas que se destruyen sin saber la causa, otras se sumergen en una especie de vacío misterioso y no sabemos dónde terminan porque es como si se hubieran ahogado en el espacio negro exterior. Y entonces dejamos de decir eso, yo dejé de decirlo, hablar de la exactitud del universo, de los movimientos exactos del universo, porque lo más que podíamos decir es que el sistema solar que está más cerca y que podemos mirarlo con algunas excepciones, así cuando tratamos de analizarlo, el sistema solar es lo único más o menos satisfactorio en materia de cálculos. Entonces llegamos a decir, ¿cuál es la respuesta de uno cuando ve que los puntos de referencia no funcionan? Cuando uno espera que las leyes cósmicas sean verdad y descubre que no son verdad, que no son así como se las estima, que hay una gran dosis de imaginación y por eso hemos tenido que cambiar, por ejemplo, el nombre de algún cometa, a veces, y esta última vez de un planeta, porque lo ubicamos en un lugar diferente al que nosotros podíamos imaginar. Todo esto de la clase pasada. Entonces decíamos que pareciera que el universo estuviera en búsqueda de un secreto de armonía universal. Yo me admiro en la gente culta, que, por ejemplo, viajando de aquí a Buenos Aires, uno los ve con una revista leyendo los horóscopos. ¿Cuántos de ustedes creen en horóscopos? Hay uno ahí. Por supuesto, lo hacen imaginando, no le creen en serio, porque no es horoscopero. Por supuesto, no creen, dicen, yo no creo en los horóscopos, no creo en los pronósticos calculados en base a los movimientos de los planetas. Sin embargo, creen, o sin embargo simpatizan, o sin embargo esperan que ese comentario breve que escriben los astrólogos, cada uno según su propio criterio, les sirva para algo en el resto de la vida. En realidad lo que buscan es encontrar una armonía con el universo. Se ponen contentos si le dicen, este es el mes de Júpiter o de Saturno, este mes te va a hacer mucho bien Venus, entonces se van contentos, satisfechos. Encontraron algo con que armonizar. O este mes Sagitario te va a hacer una mala pasada. O este mes Tauro no te va a acompañar como siempre podría. Entonces ya viene la depresión y se va formando poco a poco una leve idea religiosa donde uno trata de establecer armonía con algo. Trata de descubrir hacia dónde va el universo. La ciencia nos dice que se está muriendo. Yo respeto mucho a la ciencia y la ciencia sabe mucho más que yo.
pero que el universo se está muriendo es una afirmación cotidiana. Poco a poco vamos decayendo hasta la muerte del universo. Por lo menos los que yo he leído se supone lo más avanzado, a veces busco en internet y dicen que me preocupa porque va a ser dentro de más o menos 40.000 millones de años, y no sé si no se habrán equivocado en 1 millón o 2 por ahí. Pero dice que se va a morir. Y a su lado, uno que no es un científico acreditado al estilo nuestro, nos dice el universo va a mejorar, va a desaparecer y habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces el mundo se divide, decíamos la semana pasada, en 2 clases de personas. Las personas que esperan un mundo mejor para sí mismas y para el resto de la humanidad, y las personas que son escépticas y creen que no solo desde el punto de vista de la violencia moral, de los conflictos del carácter, de las enfermedades y de otras cosas así, sino en tantos sentidos de la vida, estamos en plena decadencia y no tenemos respuesta ni solución. Una vez yo estaba con un indígena, un aborigen de Perú. Estábamos cerca del lago Titicaca. Y él me decía, mire pastor, mire la paz. La paz solamente existe al lado de los lagos, pues no está en el corazón del hombre. Y era verdad. Y nosotros entonces pensamos, ¿quién nos puede guiar? Compren un diario, una revista, un libro. No sé si los que tienen computadora, yo le leo todos los días los distintos pronósticos de uno de los centros científicos más respetables del mundo, la Universidad de Harvard. Publica todos los días un mensaje, o casi todos los días. Hay días que no lo hace o a lo mejor no llega por internet. Esos mensajes algunas veces hablan de la depresión, de la decadencia, de la inutilidad de algunas medicaciones. Otras veces, al contrario, porque son distintos profesores de la universidad, exaltan las virtudes de determinados científicos y las expectativas que tiene el hombre contemporáneo para alcanzar una vida mejor. Entonces hay una búsqueda. En el Clarín de hace cosa de 15 días salió la foto de una chica, bueno, no muy chica desde mi punto de vista, una chica de unos 40 y tantos años, que se hizo multimillonaria en dólares, escribiendo cosas sobre los poderes espirituales que la guían o que pueden conducir a otras personas. Y ella cuenta esto: yo viví durante años engañando a la gente, dice ella misma, porque yo sé que la gente quiere ser engañada. Y comenta de esta manera: vienen a casa a buscar orientación, consuelo, esperanza, expectativa. Yo les doy lo que ellos buscan y ellos son los que me han llevado a mí a ser una de las escritoras más famosas del mundo y más célebres. Es decir, que hay un sector alrededor nuestro que está buscando algo, está tratando de conseguir alguna salida, está buscando algún poder espiritual que lo libere, está tratando de buscar alguna solución. Yo vengo en este momento del sanatorio donde está internada mi nieta, que ha tenido un proceso gravísimo en el día de ayer y estuvo muy, pero muy mal, completamente mal. Pero cuando yo fui al sanatorio ya ella había superado su infección, porque yo fui esta mañana, porque mi esposa y mi hija y mi nieta y todo el mundo, todas las mujeres que están alrededor mío, me estuvieron diciendo que no vaya yo, porque si voy yo tengo imagen de pastor, y los pastores tenemos imágenes de sacerdotes dando la extrema unción. Entonces me quedé para atender a la gente. Y después fui al sanatorio y recorriendo los pasillos veía la inquietud de la gente. Es cuando la gente tiene estampitas, tiene señales, hace la señal de la cruz, reza en voz baja, procura mover poderes espirituales que favorezcan su condición.
Y uno dice, ¿cómo Dios puede admitir que en el mundo esté paralelamente, como vamos a ver esta noche, el bien y el mal? Uno dice, ¿qué cosa es buena? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿El bien en relación con qué? Cuando uno trata de ver cómo funciona un piano y afinarlo, toca la tecla de la letra la. La. Y entonces necesita otra la por ahí que coincida. Si coincide, está en armonía. Y para una orquesta eso es imprescindible, que cada instrumento dé el mismo la con el sonido propio de su instrumento. Buscan la armonía. Y uno la busca para la propia vida y no la encuentra. Por eso hoy nos acercamos a este tema, señalando que hay diferentes culturas en el mundo. Yo le contaba a un hermano el otro día que en el Ecuador, por ejemplo, me agasajaron una vez juntamente con el hermano Font, un misionero norteamericano, los indígenas del Curaray. Fue una cena, y la cena era, como he contado alguna vez en la iglesia, una cabeza de mono hervida. Le cortan la cabeza, la ponen en una cacerola grande así, la hierven y se la ponen al visitante, para que coma la parte que quiera, los ojos, la lengua, la mano, lo que quiera. Entonces, el cacique está sentado en el extremo de la mesa, invita a los que están de visita a pasar al frente, les da la bienvenida, a sentar, le ponen a cada uno una especie de plato que parece una cacerola, así, uno para el visitante tal, otro para el visitante tal, y anímense a comer la cabeza de mono hervida. Pero es su cultura, uno dice, en su cultura está bien, es un agasajo que las mujeres de la tribu pueden comentar entre ellas porque es difícil de hacer, me dicen. Yo ni sé el gusto que tiene porque yo no probé nada de la cabeza de mono. Pero es una característica interesante. Cada cultura tiene sus requisitos, sus características propias. En Corea, cuando uno llega, fuimos a un congreso en Corea, yo no soy ningún multimillonario, sino que tengo la bendición de ser invitado en algunos lugares. Llegamos a la ciudad de Seúl, en Corea. Teníamos que estar 20 días ahí. Entonces nos dicen, éramos un grupo de pastores, nos dicen, vamos a hacer una cosa, hermanos, dice, les vamos a dar instrucciones sobre cómo comportarse en Corea. No, si estamos acostumbrados a eso, no están acostumbrados. La primera cosa que tienen que aprender es no cruzarse de piernas, porque al cruzarse de piernas, la punta del pie apunta hacia arriba, en dirección de la persona con la que están conversando, y ellos lo consideran una actitud tan agresiva como poner los puños así. Entonces nunca tienen que hacer eso cuando conversen con un coreano, aún en el nivel más alto. Muy bien, esa es la cultura, una cultura de siglos que tienen ellos, y había que respetarla en el ambiente donde nosotros íbamos, que era la ciudad de Pattaya, en el interior, cerca de Camboya, donde íbamos a vivir 20 días con coreanos del sur, que creen que esa es la manera de saludarse y de manifestarse recíprocamente el respeto que requieren. Ahora uno dice, esa es la cultura. ¿Y qué cosas de la cultura hay que respetar? En el río Curaray, otra vez en el Ecuador, los hermanos que viven allí ahora están convertidos, forman una linda iglesia. Pero hace 50 años yo no los conocí, en esa época no los conocí, los aucas. Los aucas son indígenas con costumbres muy antiguas, son aborígenes que comen carne humana. Por supuesto, cuando nosotros fuimos ya se habían convertido, pero era realidad. Los mismos aborígenes que habían comido carne humana salieron a saludarnos y a explicarnos que ellos, cuando creían en sus dioses, veían eso como una actitud de incorporar a su cuerpo la fuerza de los animales, la fuerza de las bestias.
Y por eso a veces los habían matado y nos contaban cómo habían matado a algunos misioneros muchos años antes que nosotros fuéramos. Era su cultura. Para ellos matar y comer una persona era hacer el bien. Uno dice, qué escándalo. Cuando ese avión hace muchos años, algunos no habían nacido todavía, chocó con la cordillera y llevaba un conjunto de deportistas que quedaron arriba de la nieve durante muchísimo tiempo, durante meses, sobreviviendo. Para sobrevivir debieron comerse unos a los otros físicamente, comer su propia carne. Y uno empieza a encontrar este tipo de culturas. Y cuando lo encuentra, uno empieza a preguntarse, ¿cuál es el código con que me debo entender? ¿Cuál es el código que debo aplicar para mi relación con esta clase de gente? A mí me hablan de ética. ¿Qué es ética? Es una manera de ser que conduje a qué y a quién, y para quién y para qué. Es una manera de convivir en un mundo conflictuado donde uno no sabe cómo entrar ni a veces cómo salir. Eso es una de las actitudes más difíciles que existen en el trabajo misionero. Entender a la gente en su medio ambiente y comentarles a ellos las costumbres de uno. Llegar, por ejemplo, allí estaba esperando que pase el ómnibus. En una tribu también del río Esmeraldas, en el norte del Ecuador, en el límite con Colombia, allí estábamos también de visita y llegábamos a ciertas costumbres raras porque éramos predicadores, íbamos a predicar en una tribu. Nos invitaron a ir con la tribu para recorrer la zona donde teníamos que predicar. Éramos 5. Alquilamos una canoa con chofer, con conductor. No sabíamos manejar la canoa ni la ruta tampoco. Bueno, nos dijeron que simplemente teníamos que parar la canoa y pagar el boleto como se paga en un colectivo. Era una suma un poquito más grande, más o menos $1, pero no era tan grave tampoco. Pagamos nuestro boleto y la canoa nos llevó más o menos unos 50 minutos y nos dejó en la vecindad de una tribu. Una tribu civilizada, usaban vaqueros, tenían radiotransistores, fumaban cigarrillos de las marcas más conocidas, tenían su buena distribución, tenían un cartelito sobre el río que decía, alójese en el Hotel Suiza. El Hotel Suiza era acá la casa de ellos, etcétera, y trataban de ser simpáticos con nosotros. Entonces cuando llegamos, ninguno de nosotros, de los 5 que íbamos, teníamos experiencia previa. Nos habían enseñado antes cómo teníamos que actuar, pero no teníamos experiencia previa. Llegamos y sale un indio grandote, corpulento, y dice, vienen a buscar alojamiento, sí. Bueno, nosotros ofrecemos alojamiento pago, $1 por día y se van a los 5 días. $5 y se quedan 5 días. Bueno, dijimos, está bien, podemos hablar a la gente, sí, pueden decir lo que quieran. Si ellos quieren oír, van a oír, si no quieren oír, no van a oír, pero ustedes siéntanse libres. Dice, estamos acostumbrados a la visita de ustedes. Por supuesto, no nos conocían. Tuvimos la charla previa antes de ir a nuestro alojamiento. Cuando vamos a nuestro alojamiento, era una choza para cada uno. Éramos 5, había 5 chozas. Las chozas de paja y barro, así como salen las películas, pero ahora, contemporáneo, de este mundo de ahora. Y yo me metí en mi choza y estaba llena de lagartijas blancas, todas las paredes. Ellos les llaman lechiguanas, porque se parecen a la leche. Lechiguanas.
todas circulando por el techo, por la pared, las patitas como ventosas se agarraban así y se quedaban por ahí mirándonos. Yo salgo y le digo al indio que nos cobró, le digo, ¿sabe señor? Yo pagué $1. Sí, está bien, es la tarifa de hospedaje, $1. Pero le digo, la choza está llena de lechiguanas. La choza viene con lechiguanas y todo. Dice, es $1 inclusive por las lechiguanas. Digo, pero no se pueden sacar, señor. No. Digo, pero ¿por qué no se pueden sacar? ¿Quiere que le explique? Sí. Las lechiguanas son las que comen las viudas negras, que son unas arañas cuya picadura es mortal casi siempre. Y además impiden que entren las víboras venenosas. En la choza donde hay lechiguanas no entra ninguna víbora venenosa, no entra ninguna araña venenosa, porque le temen a las lechiguanas, y las lechiguanas a usted no le van a hacer nada. Acuéstese vestido, póngase un pantalón, van a pasarle por encima como si fuera una montaña, pero sin prestarle atención, y va a poder dormir tranquilamente. Y era verdad, esa era la cultura. La cultura tenía un cartel que no existía, pero que uno imaginaba: respete a las lechiguanas, o respete las costumbres del Ecuador, o respete a los norcoreanos o a los surcoreanos, respete. La ética es convivir, respetar al que piense distinto, oírlo y hacerse oír. El choque con las culturas es muy frecuente y necesita que nosotros le dediquemos un tiempo. Cuando Jesús vino, existía ese problema grande de la lucha de la moral y la ética que nos vamos a ocupar hoy y también la semana que viene. Pero primero, aunque lo vamos a tener que ver la semana que viene, lo quiero anticipar de alguna manera algo. Hay dos palabras que son muy frecuentes: moral y ética. Estas son jornadas de diálogo. ¿Qué diferencia hay entre moral y ética? En el caso de Jesús se planteó el tema. Jesús nació de una virgen. Solo los dioses nacen de vírgenes. Y para una cultura como la cultura judía, lo que cabía era lo que los líderes religiosos de Judea le dijeron a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, vos sos un hijo natural y no tenés derecho a figurar como rabino, a destacarte entre nosotros. Quiere decir que la llegada de Jesús puso una crisis ahí. Una crisis, ¿en nombre de qué? La moral es el respeto a las buenas costumbres y nada más, desde el punto de vista sociológico. Por supuesto, ya vamos a hablar de lo que enseña la Biblia. La moral es un convenio tácito entre la gente para poder sobrevivir en un mundo conflictivo. La moral, ¿quién la dicta? ¿El presidente de Bolivia? ¿El de Brasil? ¿El de Cuba? ¿El de la Argentina? ¿Quién la dicta? ¿La Suprema Corte? ¿La Cámara, de cualquiera de las cámaras que puede haber en la justicia? ¿El sacerdote? ¿El papa? ¿El pastor? ¿El misionero? La moral, fíjense que no figura casi en la Biblia esa palabra, porque figuran otras. Cuando hablamos de la moral y las buenas costumbres, recordemos que Jesús vino a sembrar una crisis. Y la crisis que provocó primero fue que, ojo, que los fariseos estaban muy aferrados a las costumbres.
Esto no es lícito hacerlo en un día sábado. Esto no es correcto sanar un día sábado. No es correcto restregarse las manos para restregar los granos de trigo un día sábado. La moral es la ley de las buenas costumbres, como decían los diarios hace mucho tiempo cuando empezó la historia política de nuestro país. Fulano de tal ha infringido el derecho que tienen los hombres a cumplir sus buenas costumbres. Aparece Jesús. Ahora pónganse en el lugar de los que estaban allá. Cuando Jesús aparece se produce un estallido cósmico, un estallido que nadie imaginaba. Jesús no aparece naciendo como nace un bebé normal, en un pesebre normal, con una partera normal, con un ginecólogo o una ginecóloga al lado, con anestesia o no, con educación preparto o no. Jesús invade la realidad de la estructura moral de su tiempo. La invade. No tiene un pesebre, y no solamente por la encarnación y porque se quiso humillar, sino porque no lo tiene, sencillamente no lo tiene. Y no lo tiene porque estaba todo lleno. No había lugar en los hoteles, en los pensionados, en las pensiones, en los lugares destinados al alojamiento. No fue a propósito Jesús, voy a ir al pesebre para que vean cómo sufro. No era la actitud de Jesús. No era tampoco, voy a ir al pesebre para mostrarle el precio que tengo que pagar por la salvación. No. Jesús nació en un choque de verdad con la cultura de su época. ¿Qué era el nacimiento de Jesús? Para los fariseos, los escribas, los saduceos, los sumos sacerdotes y todo, era el escándalo. No se casaron José y María. ¿Dónde está la libreta del registro civil? ¿Dónde está la conformidad de los padres? ¿Dónde está la ceremonia? Había que hacerla de día, con buena iluminación, no de noche y en el campo, donde solamente unos pequeños pastorcitos de ovejas pueden verlo. Jesús invade una jurisdicción que los judíos consideraban intocables y se ofenden no tanto ahí, porque ahí no se informaron, porque en el nacimiento de Jesús estuvieron nada más que los pastorcitos de Belén y José y María y Jesús. Y no estaba una multitud ahí, ni tampoco fue una multitud en ese momento para visitarlos, felicitarlos, llevarles regalitos y como hacemos nosotros, ¿no? Estaba en un encuentro de culturas diferentes, momentos diferentes, interpretaciones distintas de lo que es la vida, porque la moral es la aceptación de las buenas costumbres de la mayoría o por lo menos de la clase dirigente dentro de la sociedad. Entonces uno dice, ¿qué es ética? Ética y moral, y uno se pone a pensar en la ética. La ética es otra cosa. La moral, decíamos, es aceptar, adaptarse a las buenas costumbres, las costumbres que no son agresivas y ofensivas, excepto cuando no queda otro recurso, y defender los valores que más o menos son propios de la sociedad y aceptarlos como son, sobre todo en las culturas ya desarrolladas, es más frecuente. Pero ética es un fruto de la ley. Ética, escuchen bien, ética es uno de los matices por los cuales nosotros, cada uno, yo, como individuo, me transformo en el que toma las decisiones para mí. Es decir, hago la misma decisión que haría si estuviera sujetado a los principios de la ley moral. Pero con esta diferencia, la ley moral me la imponen.
Me tengo que portar bien porque si no en la iglesia me echan. Me tengo que portar bien porque si no me van a negar la cena del Señor. Me tengo que portar bien porque si no me van a hacer pasar vergüenza por no haber estudiado de memoria el Salmo 119. Me tengo que portar bien. En cambio, ética es, me porto bien no por la presión que ejercen sobre mí, sino me porto bien porque quiero yo portarme bien, cuando yo soy la autoridad de mi propia conducta. Es diferente. En la moral, la autoridad es la sociedad, es la comunidad. En la moral es el respeto por las costumbres de un grupo, de una cultura con la que nos hemos identificado. En la ética, aunque son las mismas normas, tienen otro origen. En la ética es la sujeción a las decisiones que yo tomo porque sé que son correctas o porque creo que lo son. Aceptar que yo tengo autoridad espiritual para hacerlo y no la sociedad. Fíjense ustedes que yo, entre los millones de errores que he cometido, una vez aquí en la iglesia de Arroyito me equivoqué porque había una chica de nuestra iglesia hace muchos años de esto, esa chica ahora debe ser casi anciana, que se quería casar con uno de los más altos jefes del ejército argentino. Era en realidad un alto jefe del ejército, que tenía toda una zona del tercer ejército bajo su mando. Tenía un hijo, casadero, que se había enamorado de una chica bautista de nuestra iglesia de Arroyito de hace cualquier cantidad de años. Entonces viene la chica y me dice, mire pastor, pasa esto, yo me quiero casar con el señor tal, dice, es hijo del general fulano de tal. El papá era un general. El papá tenía sus oficinas ahí frente a la Plaza San Martín. Y comprendemos los dos, dice, él es muy católico, dice, yo soy evangélica, como usted sabe, pero estamos de acuerdo en hacer un arreglo a medias. Dice, mi papá, que es evangélico, el papá de ella, dice, y el papá de él se pone de acuerdo, conversan, y entonces usted lo que tiene que hacer, el pastor me vino a dar las instrucciones, tiene que ir al cardenal, fulano de tal, creo que se llamaba Cayano en aquella época el cardenal, y hablarlo para pedirle su autorización. Le digo, ¿autorización para qué? Para tener la ceremonia, pastor. ¿Y quién te dijo que yo voy a tener la ceremonia? Y pastor, acá toda la familia le pide. Pero yo no necesito la autorización del Papa, ni del cardenal, ni del arzobispo de Rosario, ni nada. Solamente la autorización del Señor. Vamos a conversar. Y bueno, pues nos pusimos de acuerdo para conversar un día. Y para conversar un día yo estuve orando y no oré bien. No quería meterme en lío. Entonces oraba y decía, Señor, que salga lo mejor posible esto, porque es un conflicto entre la ética y la moral. La moral me aconsejaba, desde el punto de vista moral, hacer lo que la sociedad hace, total la sociedad. Uno va, tiene una oración, tiene un Padre Nuestro, lee el Salmo 23, y se quieren casar, se aman los unos a los otros, bueno, y más o menos ya está. Y la ética es sujetarse a los códigos de la propia conciencia. Y mi propia conciencia decía, pero yo acá me estoy macaneando. Ahí estaba en juego la ética. La ética carga la responsabilidad sobre uno. Uno mismo, los principios éticos lo cargan acá. Se lleva la responsabilidad sobre el hombro. Metí la pata. En la moral uno dice, bueno, es la sociedad está de acuerdo, está bien. La comunidad está de acuerdo. Entonces fui a hablar con el cardenal. Y me dice el cardenal, mire, pastor, dice, en realidad, dice, poca experiencia tenemos en estas cosas. Yo le digo, yo también, señor cardenal. Yo no sabía ni cómo tratarlo, si decirle hermano, padre, ¿no? Porque con otros cardenales después tuve oportunidad de conversar, pero era la primera vez que hablaba con un cardenal.
Y sobre todo porque yo lo conocía de la Dante Alighieri y otros lugares donde yo había estudiado. Y entonces me dice el cardenal, mire pastor, el asunto es así, hay que encontrar una solución. ¿Nosotros qué somos? Somos hombres de buscar soluciones, ¿verdad? Y yo le dije, sí, fui un tonto, pero le dije, sí, claro. Porque Dios nos ha puesto para que busquemos soluciones, no para que dividamos a la comunidad. Entonces vamos a hacer una cosa. Usted le va a dar la oportunidad a nuestro hijo, dice el cardenal, no era hijo físico de él, por supuesto, era hijo en el sentido del afecto. Dice, de tener una plegaria, dice, los dos juntos. Así queda conforme la comunidad. Porque imagínense toda la feligresía que tenemos en Rosario, siendo yo el comandante en jefe del Tercer Ejército, y tratándose de un hijo amado de nuestra parroquia, y por supuesto de una familia que nosotros respetamos mucho. Y eso decía el cardenal, ¿no? Y usted, que viene en nombre también de otra familia cuyas virtudes yo no pongo en tela de juicio, dice el cardenal, entonces pasan adelante y hacen lo que el pueblo espera. Este ejemplo ilustra la diferencia entre moral y ética. Las dos cosas eran morales, pero la ética era decirle, vea cardenal, yo lo he dicho después varias veces, yo tengo mis compromisos formales. ¿Sabe con quién? Con Dios. No me atreví a decirle. Entonces fuimos a charlar, arreglamos la ceremonia, la ensayamos y todo. Yo tenía en la cabeza un matete tremendo porque no sabía cómo contestarle a los hermanos que me preguntaban. Y se me ocurrió ir a verlo de nuevo al cardenal. Y digo, oiga, cardenal, vamos a hacer una cosa. No la hagamos allí en la catedral. ¿Por qué no hacemos una ceremonia en el comando? Al final era lo mismo. Con eso yo quería engañarme a mí mismo. Hacemos la ceremonia en el comando y la gente va a estar, por lo menos, van a crear menos conflicto. Bueno, dice, buena idea, sí, dice, también, dice, eso me significa un alivio, etc. Entonces le digo, ¿qué ceremonia vamos a hacer? Y me dice, bueno, tenemos que cumplir con los requisitos de la Santa Madre Iglesia. Porque somos todos ramas del mismo tronco, etcétera, etcétera, todo el argumento así. Entonces le dije, vea, cardenal, vamos a hacer esto. Yo leo el Padre Nuestro y es todo lo que hago. ¿Y usted? Dice, yo tampoco voy a hacer una homilía. Agarró en el aire, ¿eh? Yo tampoco. Yo voy a leer Efesios. Y no vamos a hacer nada. Y después vamos a pedirle a toda la gente que repita el Padre Nuestro nuevo y todos contentos. Efectivamente, todos contentos. Era un arreglo en el campo moral y ético, pero no en el campo de la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre moralidad y ética. No son malos, pero unos son peores que otros en el sentido de la convicción. Y como decíamos el otro día, hay una situación difícil cuando llega Jesús y se presenta ante líderes religiosos que eran líderes políticos del pueblo de Israel. Porque los fariseos, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes eran líderes políticos también. Y hasta líderes militares porque tenían soldados a sus órdenes, como se vio cuando arrestaron a Jesús, que fueron los alguaciles, o sea, los vigilantes de la época, para arrestarlo. Quiere decir que Jesús estaba frente a todo el conjunto de la autoridad de su época y Jesús no hizo lo que yo hice cuando yo me equivoqué. ¿Se dan cuenta? Yo pensé que estaba bien,
Todavía cuando terminó la reunión, 30 años atrás más o menos era, salgo a la puerta del comando y digo, menos mal que me voy antes que me traigan la conversación alguno, digo. Pero salimos bien, dije yo. Salimos mal, en realidad, salimos mal. Este tipo de cosas surgen también cuando se trata de la relación con el presidente de la nación. Yo mandé una nota que no se publicó a nuestro periódico bautista oficial que se edita en Buenos Aires, con copia que se edita acá, haciendo notar que teníamos que ponernos a cierta distancia de las autoridades, como hacía Jesús. Jesús no iba a palmear a los altos jefes del pueblo de Israel. Al contrario, Jesús actuó de tal manera que fue crucificado por decisión de los altos jefes de Israel. Y entonces cuando ocurren esas cosas uno tiene que pensar ¿por qué? Fíjense todos los diálogos que Jesús tuvo con ellos. Yo quisiera que aprendamos bien esta noche la diferencia entre ética y moral. Tenemos todavía un segundo periodo. Moral es el sistema impuesto por las costumbres. Hay definiciones mucho más largas. Después les damos, cuando terminemos el curso, los papelitos con todas las definiciones. Moral es la costumbre. La costumbre que puede estar expresada en un código, en un reglamento municipal, en una ley provincial, pero su raíz es la costumbre moral. Y ética es la certeza acá, que estoy decidiendo yo bajo mi responsabilidad una cosa que está bien, y que sé que está bien. Entonces la decido. Porque si no, uno no puede ser líder. Y ese liderazgo tiene que ser claro, tiene que ser contundente. Eso no significa que no podemos orar por una pareja que se casa. Yo estoy usando otro ejemplo. Estoy señalando el vínculo de los poderes, las crisis de poderes que se plantean cuando hay esto a las iglesias. Por ejemplo, hace 50 años se discutía en cada convención esto. Se paraba un hermano de larga memoria y de magnífico ministerio que se paraba siempre. Él decía, hago moción para que esta honorable asamblea envíe un saludo al presidente Agustín P. Justo. Entonces, y los muchachos de entonces empezamos a pensar, no. Él no necesita un saludo, necesita el Evangelio. Era poder versus poder. Tengo todavía 5 minutos antes del recreo. 6 minutos. El ministerio de Jesús era un ministerio basado en el amor. Yo después hablé con ese chico, hijo del comandante en jefe del Tercer Ejército. Esto se está grabando, el señor comandante en jefe va a escucharlo, aunque han pasado muchos años. Ese matrimonio duró 5 meses o 6. Habíamos hecho todo el cuadro bajo mi responsabilidad, creyendo obrar bien y obrando mal. Entonces, hay que entender a Jesús cuando Él vino. Jesús se encontró con un pueblo que, si Él decía lo que tenía que decir y lo dijo, lo iban a tirar piedras y lo iban a echar de todos lados. Entonces, muy bien, voy a que me tiren piedras y que me echen de todos lados y que intenten derrumbarme con el cuerpo rodando por la pendiente. Porque esa fue la opción de Jesús. Jesús dijo, bueno, voy a predicar el Sermón del Monte y lo voy a predicar. Si no les gusta, paciencia. Pero esta es la cosa que tengo que decir al mundo en este momento. Es decir, que Jesús, para salvar a la gente, tenía que tomar la decisión de hacer un diagnóstico severo, de decirles la verdad, porque necesitaban la verdad. Y la necesitaban de una manera
muy especial. Ayer a mi hija Febe le dice el médico, lo que tiene tu nena, mi nena ya grandecita, tiene 30 años casi, es peritonitis con un derrame de sangre en el peritoneo, en el vientre, así que son dos cosas gravísimas. No podemos esperar ni media hora adentro del quirófano a operar. Anoche a esta hora, un poco más tarde. Ahora, el cirujano podía haber dicho, no es nada, le da una palmadita, póngase contento, no es nada, no se asuste, lo vamos a solucionar. Diagnósticos a tiempo. Diagnósticos a tiempo. La ética del amor, la moral del deber. Todavía falta todo esto, no sé, pero ya vamos a terminar. La ética del amor que practicó Jesús es esta. Jesús dijo las cosas que tenía que decir hasta cuando estaba crucificado. Las dijo desde la cruz, desde el monte, desde el lago, con los fariseos, con los escribas, con los gobernantes, con Poncio Pilato, con Herodes, con todo el mundo. Es decir, si nosotros queremos estudiar ética, es una materia difícil. Yo enseñé ética en un instituto que había en Rosario hace 40 años, y enseñé ética en cursos separados cuando el doctor Justo Anderson me invitaba en el seminario en Buenos Aires. La ética es así, la ética es cruel, pero la ética es un juramento, que no es juramento porque no juramos, es un compromiso que tenemos de respetar la palabra de Dios. Y hacemos el paréntesis, tengo todavía un puntito más, pero vayan pensando ustedes esto que anoté para dejarlo como inquietud para el recreo. ¿Por qué decimos que el cielo está arriba y la tierra está abajo? Quédense con la respuesta. Yo voy a los cementerios, como pastor me cuesta algo ahora porque ya no estoy activo, pero toda la vida he ido a los cementerios cada vez que se moría algún hermano. Y siempre me ha quedado desde niño, porque mi papá también era pastor y mi abuelo era predicador, que en los cementerios la gente o mira para abajo o mira para arriba. Y como si se fuera, yo también me contagié por eso, se fue al cielo y se fue para allá. Claro, como la Tierra es como una naranja, el planeta Tierra como una manzana, cuando yo señalo para allá, a lo mejor estoy señalando para abajo, porque no sé en qué lugar de la manzana estoy, ¿verdad? Así que eso de que está allá arriba es una de las abstracciones que nosotros tenemos, es alguno de las figuras que nosotros imaginamos. Yo mi primera impresión que tuve fue cuando murió mi abuela y después mi abuelo, cuando yo era un pibe de la escuela primaria todavía. Y me quedó siempre mi abuelo, que sobrevivió, alzando la mano así, está allá. Y yo pues está allá. Entonces uno piensa, está allá. Y uno se imagina, ¿qué? ¿Qué se imaginan? ¿Saben que complicamos la vida nosotros con la imaginación? Por ejemplo, recién hablábamos de ética y moral. No se contradicen entre sí, pero las definiciones nos enseñan a ubicarnos y saber cuándo es una cosa y cuándo es otra. Bueno, seguimos. Otra pregunta. ¿Creen ustedes de verdad lo que la Biblia dice sobre la venida del Señor? Miren qué justo. Este reloj estaba, este celular, yo se lo había dejado a mi nieta ayer y me lo devolvió ahora antes de venir para acá. Pero es interesante. Bueno, así de sorpresa, así viene el Señor. Así dice la Biblia, así viene el Señor. Es decir, que podemos estar reunidos así. Y eso plantea una serie de respeto,
una cantidad de respetos, en plural, a normas que tiene la Biblia en cuanto a la vecindad de la venida del Señor. ¿Qué es lo que nosotros diríamos? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que tendríamos que predicar? ¿Por qué nos reunimos ahora a esta clase? Tenemos vecinos, ¿verdad? Los vecinos nos saludan. Sale un tema. Y empieza. Mi portero decía hoy a la mañana, ¿no? Así que su nena, hablando de mi nieta, está grave, ¿eh? Está grave, ¿eh? Menos mal que tenemos al Señor, me dice. Y como yo le dije, sí, claro. Él no me entendió. Me vino siguiendo. Como, menos mal que tenemos al Señor, ¿verdad, pastor? Sí, le digo, sí. Sí, porque tenemos al Señor. Nuestra esperanza. Ahí no había nadie escuchando. Solamente en ese momento pasa un muchacho de los que estudian en la universidad y viven ahí en el mismo edificio nuestro. Pasó en ese momento, no sé si entendió o no. Yo dije, este hombre es muy simple, muy sencillo, no sabe expresarse bien, pero es un buen testigo. No se pierde oportunidad. Y cuando va conociendo ya a Osvaldo lo conoce, Osvaldo viene de vez en cuando, y a Mabel también. Dice, a Osvaldo llama, vino el diácono, me dice. Vino el diácono. Para él tiene un respeto bárbaro a Osvaldo. Esta vez con el cabello blanco, así. Y entonces ella ha formado su esquema. Dice, ¿qué tal estuvo la reunión, pastor? ¿Va para la reunión? Y ahora que está su nieta enferma, ¿va a ir lo mismo? Yo sí, voy a ir. Ah, bueno. Bueno, que les vaya bien. Otro día viene y me dice, pastor, usted anda medio enfermo, ¿no? Le digo, lo que pasa es que me ha costado mucho salir del mal de Parkinson y ahora estoy caminando mucho mejor, pero no estoy enfermo. Ah, sé porque yo ya lo puse en oración. Lo tengo en oración a usted y a su señora y a su nieta y a toda la familia, lo tengo en oración y ya le dije a mi pastor también. Ahora, un hombre así no tiene tal vez otro mensaje, tal vez no sería capaz de explicar el sentido de la muerte de Jesús en el Calvario. Pero él dice, tiene siempre unos boletitos, unos volantitos chiquititos. Dice, Jesús salva. Y dice, tome, Jesús salva. ¿No? Y yo digo, él espera al Señor. Tiene tal vez una confusión en su cabeza, pero él espera al Señor, con su ingenuidad, con su sencillez. Yo digo, si tuviéramos en Rosario 1000 que pensaran así, somos muchísimos más los evangélicos de Rosario, que pensaran así, él no se puede callar. Y a veces no sé cómo hacerlo callar, porque por ahí se entusiasma y sigue, y llega alguna persona para hacer algún trámite y él sigue igual. ¿Qué es el mensaje que hay que tener ahora? Yo tenía un amigo que ya está con el Señor, que me decía, él era muy místico, muy, como diría, muy espiritual, muy religioso, a pesar de ser evangélico. Y me decía, yo espero tanto al Señor que yo sé que va a venir, de alguna manera, va a venir en un rayo de luz y va a venir aquí. Y me dice, anoche soñé con que el Señor venía en un rayo de luz. Y uno de esos días soñó eso y se murió. Y se fue. Pero tenía la expectativa, tenía la esperanza. El motor de la ética es la expectativa, o de la moral, como ustedes quieran. Porque la verdad es que los reglamentos humanos que creamos para juzgar son intenciones humanas que varían según la cultura, según el momento de la historia, según el instante en que proponemos
una doctrina, pero la responsabilidad frente al Señor está siempre. El Señor nunca se puso a discutir los conceptos de ética y moral. Me preguntaba a Gaby recién, ¿qué hago? Me decía Gaby, para contarle a mi novio, decía ella, con respecto a qué hacer cuando tenemos que opinar los evangélicos sobre el presidente Bush. Y hay que opinar como la Biblia opina, hay que decir la verdad. Decir la verdad y nada más que eso, y muchas veces da resultado. Muchas veces es una bendición. Yo creo que el señor Bush está equivocado, pero puede haber otro evangélico que crea que... El hermano Sumaya, por ejemplo, a lo mejor piensa que Bush tiene razón. Pero yo como evangélico tengo una decisión ética que cumplir cada día y cada día ofrecer una respuesta. Ustedes saben que cada uno está dentro de su propio marco. Ahí tenemos que resolver. Si yo voy a una reunión de los monjes del Tíbet o de los Amish, ¿sabe quiénes son los Amish? Son esos viejos norteamericanos que en el año 1720 se escaparon de Inglaterra y se fueron a vivir en Estados Unidos con sus ropas de antes, y siguen todavía usando la misma ropa, la fabrican especialmente, con costumbres cerradas, incomunicados con el resto de la gente y teniendo pequeñas aldeas propias donde cumplen los requisitos y costumbres de hace más de 200 años, están ahí. Y uno los mira y dice, bueno, no sé si testifican a su manera. Los Amish tienen una escuela propia que está cerca de la casa de mi hermana, y allí fue donde el otro día un chico empezó a disparar contra la gente. Así que no les da mucho resultado a la política aislacionista. Pero uno tiene que pensar, sí. Tenés razón, es cierto. Práctica de los Amish también, de borrar toda huella. Yo escuché a un anciano de los Amish decir, nuestra obligación ahora es perdonar y olvidar. Fue muy lindo eso. Para olvidar lo que sucedió. Gracias por la nota, porque es importante. Ahora, nosotros no tenemos esas características. Nos falta, yo creo que en general en el mundo y aún en otros países mucho más que en el nuestro, nos falta un poquito de agresividad, de audacia, de heroísmo. Yo cuando pienso en mi nieta Coqui, que la veo con sus años, ya con sus 30 años convertidos, que está sirviendo al Señor, digo, ¿por qué el Señor no la llamará al ministerio? Por ejemplo, ser misionera. Digo yo. Uno dice, ¿qué porvenir le esperan a los chiquitos de 2, 3, 4, 5 años? ¿Con qué mundo se van a encontrar? ¿Cómo van a vivir? Entonces, cuando uno trabaja en la expectativa del reino, piensa, los principios que yo practique en el terreno ético van a ser heredados por mis descendientes y por los que fueron testigos de mi ministerio. Es decir, uno siembra para el futuro, porque se ha perdido la costumbre ética. Nosotros ya, el grupo que está acá, es una generación después de mi propia generación. Ustedes son 40 años menores que yo, o 30 algunos. Parece increíble. Bueno, hemos heredado de nuestros mayores una manera de ser, una ética, una convicción, algo que nos han transmitido. Si lo vivimos, tuvieron éxito. Si no lo vivimos, fracasaron ellos. Pero fracasaremos nosotros si no les transmitimos a ellos esos mismos principios, esa misma solidez, esa misma solución. Porque la ética no se estudia aislada en una abstracción, como uno de esos globos que se largan en las fiestas. La ética es un conjunto de normas, o la moral si ustedes prefieren, que se aplican en todo momento como una herencia de nuestros mayores, pero sobre todo por una sujeción a la única autoridad que reconocemos, la de Jesucristo. Tienen libertad de hacer preguntas y comentarios, porque yo tengo que mirar los apuntes que yo mismo preparé.
¿Y? Sí, fuerte. Está acá, mirá el último punto, página 2. Sí, tenés razón, tenés razón. Sí, es el gancho de salida. Por ahí, como usted dice, nos hacemos las ideas de acuerdo como vamos creciendo, como usted decía, porque miraban arriba o abajo, usted mismo imitaba eso, porque vamos elaborando de acuerdo a las vivencias. Y en realidad es así, es así. Vos tenés razón también cuando hablas de, miramos hacia arriba, el Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús conocía muy bien el cosmos, me imagino, porque es el creador. Él sabía que la Tierra era esférica y que yo puedo estar parado acá y en el lado opuesto de este globo terráqueo puede estar otro pastor diciendo lo mismo que yo, pero con la cabeza para abajo desde mi ángulo de observación. Jesús sabía eso. Es decir, Jesús no estaba omitiendo su concepto de la realidad. Él estaba perfectamente seguro del universo en que se encontraba. Vino a cambiar el universo, no vino a mejorarlo, vino a anularlo. Él profetizó diciendo que todas estas cosas iban a desaparecer y que vendrían cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Él anunció un mundo nuevo, él anunció un universo nuevo, él anunció una ciudadanía nueva. Él habló de hombres nuevos y mujeres nuevas. Cuando estaba la guerrilla aquí, y tuvimos unas reuniones en Corrientes en los años 70. Fuimos con René Padilla a un homenaje al presidente Allende, el presidente de Chile, que acababan de asesinar. Y fuimos porque se decía que los evangélicos no nos interesaba la realidad política. Y sí nos interesa, pero no teníamos necesidad de identificarnos con alguna ideología particular. Pero fuimos René, fuimos otros y fui yo también. Termina la reunión fue como a las 6 de la tarde en el salón de actos de una de las facultades que hay en Corrientes, y al salir a la vereda vienen unos muchachos a saludarme, unos muchachos como estos chicos que están acá, como vos que me hiciste la pregunta. Y me dicen, ¿vos escribiste la poesía tal que se llama Canción a Allende? Y le digo, sí, ¿por qué? ¿De veras lo escribiste vos? Sí, de veras. Dice, vos sabés que en un acto que hicimos acá en la universidad, dice, leímos la poesía. Y le digo, y yo la escribí para que la lean, no para que la guarden. Bueno, dicen, vení, vamos a conversar. Me llevaron como 10 metros, un poco más allá, en la vereda ancha. Me ponen la mano acá en la nuca, me aplastaron así adentro, mirá para abajo, vamos a conversar. Me llevaron en el auto unos 40 minutos, cruzamos el puente Resistencia, fuimos a Barranqueras, y después yo no sé en qué lugar, paramos y entramos en una casa de 2 pisos. En esos 2 pisos estaban unos muchachos, no estaban haciendo show de armas ni nada de eso, pero bien ubicados, 2 contra esa pared, 2 contra esta otra, una mesita acá, sentate ahí. Preguntas. ¿Quién te paga los viajes? ¿Quién te pagó el viaje a España? ¿Quién te pagó el viaje a Alemania? ¿Por qué fuiste cuando estaba la guerrilla en Huahuancó, en Quetzaltenango, en Guatemala? ¿A qué fuiste? Con una organización norteamericana que se llama Visión Mundial. Todo. Durante más o menos 20 minutos leyendo cosas. Vos hiciste esto, vos hiciste esto, vos hiciste eso. ¿Vos querés que nosotros creamos
que vos le hiciste una poesía a Allende si no tenés una ideología política afín? ¿Qué le explica a uno? Porque uno puede decir, bueno, muchachos, no lo tomen a mal, pero que uno trata de quedar bien con los que profesan esa ideología. Es el terreno de lo moral. No afecto a nadie, trato de conciliar. O sí, muchachos, es mi convicción personal y además, pero no tengo nada que ver con lo que ustedes sugieren. Es ir al terreno más resbaladizo y peligroso de la ética con un compromiso formal. Entonces, cuando empezamos a conversar, yo tenía un jabón tremendo. Me dicen los distinguidos jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, dicen, mira, líder, nosotros no aspiramos a cambiar la sociedad, aspiramos a derribarla. Queremos una sociedad nueva y queremos poetas auténticos y no agentes de la CIA. Le digo, yo no soy agente de la CIA. Saqué el llavero que tenía acá. Entre el grupo estaba Firmenich. Puse las llaves ahí arriba, delante de él, y dije, mi esposa y mi hija, porque Febe era una jovencita soltera, están ahora en Mendoza. Yo vivo en Rosario, ustedes saben perfectamente dónde yo vivo. Vayan, ahí tienen las llaves, abran todo lo que quieran, busquen todo lo que quieran, van a ver que no tengo ningún vínculo con ningún servicio de inteligencia de ninguna potencia ajena a los intereses de nuestro país, ni estoy metido en política. Entonces me dijeron algo que he repetido muchas veces. Nosotros lo que queremos es lo que hemos dicho hace un rato. Es una nueva sociedad, un nuevo mundo, una nueva estructura, nuevas mujeres, nuevos hombres, completamente distintos. Entonces digo, ¿puedo leerles un pasaje de la Biblia? Ya llevábamos como 20 minutos o más, tal vez, media hora. Me dijo, sí. Y les leí, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Después de liberar un rato con ellos, la entrevista finalmente se prolongó con otros temas durante 2 horas y media. Me metieron de nuevo en el auto, me pusieron la cabeza contra el piso, me llevaron al Hotel Siberia, que todavía está, donde se refugiaba mucha gente de aquella época. Me bajaron, me dejaron ahí. Anda y mejor te olvidas de esto y no lo comentamos más. No me hicieron nada, fue una advertencia, pero que resultó cuando dije, la Biblia nos llama a cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y espera de nosotros gente que se atreva a decir la verdad. La verdad en el nombre de Dios, gente que se atreva de verdad a decirlo. Porque esto que parece cuento o anécdota o una historia elaborada por algún periodista de los de Página 12 en Buenos Aires, es real. Esto pasó así y pasó así en muchos lugares. Cuando yo viajaba, pasó con la guerrilla en Colombia, pasó con la guerrilla en Guatemala, pasó con la guerrilla en Venezuela, pasó con la guerrilla en otra cantidad de lugares así, donde las armas se escondían debajo de las rejillas, se colocaban revólveres, se colocaban armas, se sacaban, y nosotros pudimos comunicarnos inclusive con hermanos que después volvieron a Cristo y nos contaron que las cosas que nosotros habíamos visto tenían un sentido profundo, un sentido real. Estábamos una vez con un pastor de la primera iglesia bautista de Bogotá, en la avenida Séptima de Bogotá. Y estábamos conversando sobre una reunión que íbamos a hacer esa noche, cuando llega uno de las Fuerzas Armadas de la FARC, con su uniforme, en pleno día hábil, en pleno país como Colombia. Se para delante del pastor y le dice, pastor,
vengo a pedirle que usted firme este ruego al gobierno de liberación de los presos políticos. Y como usted es un pastor, tiene la obligación de pedir la libertad de nuestros compañeros que están presos. Y si usted, pastor, está libre, así que usted debe pedir por sus compañeros que sean liberados también. El pastor les dijo, bueno, lamento muchachos, no puedo saludar. El muchacho dijo, acuérdese, pastor, yo estaba ahí nada más, a mí no me hablaron. Acuérdese, pastor, de lo que contestó. Me dice el pastor, toma toda tu ropa, ponerla a la valija, llevarla al baúl del auto, ponerla ahí, nos vamos al aeropuerto. Después yo me enteré que el aeropuerto era la casa del hermano Maestre, que después fue pastor aquí en la Argentina. Y llegamos ahí y me dice el pastor, vos te quedás acá, en esta casa, a vivir, no vas a predicar acá en Bogotá. Nos vamos a comer algo en un restaurante en el centro y después vos te vas y vas a predicar en cualquier otra ciudad, en Barranca Bermeja, Bucaramanga, cualquiera de la selva ecuatoriana o de la selva colombiana. Hicimos eso. Salimos del restaurante donde comentamos que íbamos a cambiar de lugar la campaña y estaba en la vereda, en el suelo, el cadáver del soldado que había venido a pedirnos la firma para la declaración. Ahí mismo, en la vereda. Uno dice, bueno, no podemos admirar a los representantes de una ideología que no compartimos, pero sí podemos decir, hay una audacia, una valentía especial que nosotros no tenemos. Una valentía para decir las cosas. Y llegar a la altura que vos decís, es llegar a la altura también de donde están, como veremos en la semana que viene, los principados y las potestades, es decir, el lugar desde donde la historia es dirigida por los amos de la historia que están nombrados en los apuntes que vamos a distribuir. La altura, como la Biblia dice cuando se refiere a nuestra posición delante de Dios, no es una posición física, pero es una posición espiritual. Yo me conmuevo mucho contándoles estas experiencias con el trasfondo del susto que he llevado entre ayer y hoy con mi nieta, porque recuerdo que chicos de la edad de mi nieta, de 30 años, morían algunos con las Biblias en las manos, morían algunos con carteles a favor de la revolución, por ejemplo en Guatemala, sacrificando sus vidas, creyendo que hacían bien, pero siendo un ejemplo para los que no eran capaces de moverse para testificar acerca de Jesús. Ahora, para ir terminando, ¿qué tendría que hacer yo? Esto lo he contado algunas veces. ¿Qué tendría que hacer yo con la cantidad de experiencias que he tenido en ese terreno? Es decir, es cierto, yo he conocido de cerca guerrilleros argentinos que murieron, Julio Santa Cruz, por ejemplo, otros que no murieron como Firmenich, otros como la señora de Santucho, que era vecina nuestra cuando vivíamos en la avenida Pellegrini, otros a quienes les guiamos en el estudio de la palabra, como el famoso dirigente del MIR en el sur de Chile, Rodríguez, otros que vinieron a las reuniones en la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, Perú, y se sentaron con los hermanos con su uniforme de guerrilleros de Sendero Luminoso y se sentaron en el templo y participaron de la reunión con todo respeto, sin molestar, sin decir nada. Terminó la reunión, vinieron, saludaron, estrecharon la mano y se fueron. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer uno? Decirles gracias por haber venido, invitarlos a aceptar a Cristo, llamarlos a una reunión. En aquella época, René Padilla y yo, que éramos más o menos de la misma edad, somos de la misma edad ahora todavía, nos juntábamos para congregar a esta gente.
congregábamos a gente con ese tipo de ideas, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, el fundador de la teología de la liberación, y algunos de los dirigentes de la política brasileña. Y entonces uno se preguntaba, teniendo la edad que yo tenía entonces, 40 años, 45 años, ¿qué tengo que hacer? Hoy decíamos, ¿qué tengo que hacer con un casamiento entre un hijo de un militar y una hija de una familia católica? ¿Qué tengo que hacer con un grupo que está en esa posición? ¿Qué tengo que hacer con los grupos en crisis como testigo? ¿Cuál es mi obligación ética? ¿Debo buscar solamente a la gente que no se preocupa por nada, que vive tranquila, feliz con una calecita? A ver si se acuerdan qué hizo Jesús con los guerrilleros. ¿Cuál era el discípulo guerrillero que tuvo Jesús? ¿Quién? No. Sí, pues. A ver, más fuerte. Simón Zelote, muy bien. ¿Quién más? Zelote quiere decir combatiente, guerrillero. Los zelotes eran una rama guerrillera. Judas, el Isqueriot, de Queriot, probablemente un no conformista, no tanto un guerrillero en sí. Pero ¿saben por qué les pregunto esto? Porque nosotros vivimos en un mundo así, en un mundo realmente saturado de crisis, de gente que no sabe en qué dirección ir, de gente verdaderamente perdida y que ambiciona a toda costa un mundo mejor y lo quiere y se sacrifica por eso y lucha por eso y se esfuerza. Entonces uno dice, bueno, no es que ahora no hay guerrillas, es muy difícil encontrar guerrilleros ahora, menos que se identifiquen, pero se identifican estos grupos y nos llaman a decisiones. No están solamente los grupos que están lejos, que están en el norte de Irlanda, o los problemas circunstanciales que se desencadenan en Estados Unidos, o las luchas de la violencia en Corea del Norte, sino que tenemos a nuestro alrededor gente en crisis que necesita de nuestro auxilio. Y esa gente hay que sacarla del pozo y ponerlo primero en la altura del nivel del redimido, del salvado, del Hijo de Dios. Sacarlo de allí y ponerlo en esta posición. Necesita llegar a esa posición, necesita de veras salir de la opresión en que se encuentra. Cuando estábamos con el hermano Roberto Paso, que ustedes conocen tal vez, en La Pampa, y fuimos a la plaza principal de la ciudad de Santa Rosa para leer en voz alta en el micrófono la epístola de Santiago, donde dice, ay, ricos claman contra vosotros las riquezas, etc. Leímos nada más que un capítulo de una porción de la Biblia, de la epístola de Santiago, solamente con un mensaje dirigido a los ricos de Santa Rosa, de La Pampa, para que cambiaran su posición social y política e ideológica. Lo leímos allí. No terminamos de leerlo. Lo estaba leyendo el pastor Paso. Pasa un camioncito de la policía, se detiene, señor, baje. Alguno de nosotros gritó, alguno de los evangélicos, la libertad es libre. No sirvió el grito. El pastor Paso tuvo que ir preso y tuvimos que buscar la manera de ponerlo en libertad, de alguna manera para que pudiera salir de esa situación. Y nosotros pensamos, es un incidente anecdótico, pero es la reacción que tiene el mundo frente a la palabra de Dios. ¿Por qué no lo enfrentamos más? ¿Por qué no luchamos más? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos tan cerca del final de la historia? Jesús vino a traer una ética que es la ética del amor. Yo decía hace un rato, lo repito para terminar, estoy bajo el efecto del impacto emocional que he vivido estos 2 días en la familia. Y me acuerdo de algo que fue
de consolación para mí. Darme cuenta del amor de ustedes para conmigo en el momento difícil que hemos pasado en casa ayer y hoy con nuestra nieta. Y darme cuenta también de lo que quería decir Cristo cuando amaba a la gente de cualquier condición social y se mezclaba con ellos en todos los niveles de la sociedad. Participaba de sus batallas, de sus luchas, de sus intereses, de sus ruegos y ofrecía para ellos un mensaje real de desafío que no era simplemente el ir a puntos misioneros ya convenidos y empezar allí o continuar allí algo que ya había sido empezado. Era distinto. Era como hizo un hermano en el Chaco formoseño, en el norte, hace ya muchos años, cuando andaba la misión evangélica para América Latina, trabajando en nuestro país. Y fueron unos muchachos de ahí, unos muchachos de Chile, otros del Paraguay, fueron al Chaco formoseño donde no había absolutamente nada de evangelio, ni gente que supiera leer. Les regalaron una Biblia a un carnicero que vivía entre los indígenas. El carnicero no encontró mejor manera que ponerlo sobre el mostrador y cuando venía la gente y compraba, deme 1 kilo de carne, cortaba la Biblia, sacaba una hoja, envolvía el pedacito y le entregaba al cliente. La gente que sabía, porque el carnicero no sabía, empezó a leer. Esto pasó en nuestro país. Empezó a leer y se fueron convirtiendo los que sabían leer y pudieron entender algunos pasajes de la Escritura. Y la misión evangélica para América Latina, que tenía como nombre CEPAL, Servicio Evangélico para América Latina, en el nombre oficial, logró, según la estadística de ellos, que no tengo por qué dudar, más o menos 10.000 personas ganadas para Cristo en 15 años de testimonio continuo en el Chaco formoseño. Es decir, los que llegaron, los hermanos paraguayos, bolivianos y chilenos, no eran hermanos de mucha cultura, no eran hermanos que tenían el dominio del público, no eran los que apelaban a subterfugios para lograr la atención, no, simplemente sembraban la palabra y esperaban que dieran su fruto en una de las regiones que nadie se atrevió a entrar excepto el pueblo de Dios. A mí me gustaría encontrar en ustedes esa respuesta. Yo decía el otro día hablando con Febe, me gustaría irme de este mundo cuando me toque, dentro de poco o dentro de mucho, cuando Dios decida, dejando discípulos que verdaderamente acepten el desafío. No podemos ya vivir cómodos, que realmente acepten, que se den cuenta de lo que pueden hacer todavía. No hay nada más lindo que ver en un momento dado que el pastor empieza a bautizar chicos que se han convertido bajo el ministerio de los maestros de la escuela dominical. No hay nada más lindo que ver esta chica, este muchacho, este hombre, esta mujer, fueron llevados a Cristo por mí. No hay nada más lindo que entender que nuestra ética consiste en el amor, en aceptar el desafío que Dios nos da, mirar a lo alto, mirar a la altura. Está ahí el llamamiento. Y entonces hacerlo como lo hicieron nuestros queridos amigos rosarinos, Orlando Ábalos y Rodolfo Zambrano, cuando no eran creyentes. Y había una carpa que la iglesia de Chesortu había comprado con mucho sacrificio. Habían juntado el dinero porque eran pocos hermanos, poquitos. Y los pastores, que iban a ser después pastores, Rodolfo Zambrano y Orlando Ábalos, le pusieron querosén y prendieron la carpa. Y otra vez rompieron las cuerdas y hicieron que la carpa se cayera sobre la gente. Y los hermanos que estaban ahí en la iglesia, en lugar de echarlos, les invitaron a formar parte del equipo de fútbol de la iglesia, que era prácticamente todos los hombres que había en la iglesia. Fueron al equipo, no fueron castigados, fueron apoyados, fueron enseñados en el amor,
se convirtieron Ábalos y Zambrano, abrieron la obra bautista en el Perú, en Tacna y en otras localidades del Perú, ganaron a infinidad de hermanos para Cristo, crearon iglesias en San Lorenzo, San Cristóbal, en Santiago del Estero, en Añatuya y en otros lugares de sus caminos hasta que llegaron a Tacna en Perú. Y uno decía, estos no pueden hacer nada. Estos ganaron más gente que la que hay hoy en cualquiera de nuestras iglesias, porque sembraron la palabra de Dios con un poder extraordinario. Cuando uno llegaba a Añatuya, o a Santiago del Estero, o a Tacna, y sumaba esas multitudes, se daba cuenta, esos chicos sabían lo que hacían. Jugaban al fútbol, formaban parte de un equipo, jugaban profesionalmente, cobraban, el dinero que reunían lo ponían para tener equipos que pudieran competir y fundaban iglesias en una obra que culminó con el ministerio de una mujer, Alba Montes de Oca. Así se hace, diría algún político, así se hace patria, así se hace iglesia. Vuélvanse a sus casas diciendo que hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Gracias por la atención y por la paciencia que me han tenido. Yo he estado muy trabucado, muy preocupado hoy. Pero yo decía a los hermanos que soy un hombre común y silvestre. También sufro. Y cuando venía para acá pregunto por los análisis de mi nieta y me dijeron todavía no están bien. De todas maneras, hermanos, acuérdense que el miércoles nos reunimos a las 20 horas. Vamos a estar en torno a la palabra de Dios y vamos a tener en la mano los apuntes para poder consultarlos y hacer preguntas. Porque el propósito que tiene es despertar en cada uno de ustedes la inquietud de hacer algo que Dios está reclamando de nosotros, si no, no estaríamos aquí.